Los alquimistas griegos. El primer escritor griego sobre alquimia que conocemos fue un hombre que trabajaba los metales, llamado Bolos, Bolos Demócrito, y que vivió en el siglo II. Trató de combinar el conocimiento práctico de los egipcios con las teorías de Aristóteles. Bolos Demócrito sabía que ciertos tratamientos pueden cambiar el color de los metales. Por ejemplo, mezclando cobre, un metal rojo, con zinc, otro gris, se produce una aleación amarillenta, denominada bronce. Su color era parecido al del oro. Bolos Demócrito razonó que el primer paso para transformar el color del oro llegaría a formar el mismo oro. Y dado que, de acuerdo con Aristóteles, tanto el plomo como el oro estaban formados de los 4 elementos universales, tierra, agua, aire y fuego, no podría ser transformado en oro, simplemente por el cambio de las proporciones de los elementos. Bolos Demócrito empezó a experimentar con toda clase de recetas para convertir el plomo en oro. Este fue el principio de un largo esfuerzo, de más de 2000 años, para llegar a la transmutación de los metales. Transmutación de una voz griega que significa cambiar por completo. La idea fue adoptada entusiásticamente por tantas personas que en una época tan temprana como el año 300 antes de Jesucristo, un alquimista llamado Zósimo escribió una enciclopedia de alquimia que abarca 28 volúmenes. Casi todas las teorías alquímicas son consideradas en la actualidad como un conjunto de desatinos, pero eran tomadas tan en serio que, en tiempo del emperador romano Diocleciano, este ordenó que todos los libros de alquimia fuesen destruidos, partiendo de la base de que si todo el mundo aprendía a fabricar oro, se arruinaría el sistema monetario y se vendría abajo la economía del imperio. La destrucción de los libros que ordenó es una de las razones de que conozcamos hoy tan poco acerca de la alquimia griega. Tal vez, si hubieran sobrevivido más libros, encontraríamos algunas gemas de auténtica sabiduría en medio de tantos desatinos. Por ejemplo, Zósimo descubrió y describió ciertos experimentos en los que parecía hablar de un compuesto al que hoy llamamos acetato de plomo. En el siglo V, Alejandría se hundió como centro del conocimiento. Después que el emperador Constantino hiciera el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, Alejandría fue atacada por los nuevos conversos como centro de la enseñanza pagana. Las turbas cristianas destruyeron gran parte de la gran biblioteca y forzaron a muchos de los estudiosos a emigrar. Además, Constantinopla, la ciudad que Constantino había fundado como su capital, reemplazó a Alejandría como depositaria del saber griego. No obstante, durante 1000 años, los estudiosos cristianos se dedicaron más bien a la teología y a la filosofía moral que a la filosofía natural. El único alquimista importante durante estos siglos en Constantinopla fue Calínico. Inventó el fuego griego, una mezcla de sustancias cuya fórmula exacta se ha perdido. Probablemente se componía de pez y cal viva. La cal viva se hidrata con gran desprendimiento de calor cuando se le añade agua, calor suficiente como para prender fuego a la pez.
Además, el fuego griego ardía con mucha fuerza en el mar. Los ejércitos de Constantinopla lo emplearon para alejar a las flotas invasoras. El Islam y los elixires. Durante el siglo siguiente a que Constantinopla se convirtiera en capital, el imperio fue invadido por tribus bárbaras procedentes del norte. Hacia el año 500, toda la mitad occidental del imperio estaba por completo bajo el dominio de los bárbaros. Y en el siglo VII, la mayor parte de la mitad oriental, incluyendo a Siria y Egipto, que habían caído en manos de la nueva religión, el Islam, fundada por Mahoma. Los lanzaron sobre Siria y Persia y luego invadieron el norte de África. Tomaron Alejandría el año 640 después de Jesucristo. No obstante, culturalmente los árabes fueron conquistados por la tradición del saber griego. Los maometanos, más receptivos al conocimiento pagano que lo habían sido los cristianos, preservaron la filosofía natural griega en centros árabes de cultura como Bagdad, El Cairo o Córdoba. Bagdad, la capital del mayor de los imperios musulmanes, alcanzó la cúspide de su poder y la gloria en los siglos VIII y IX. En la actualidad es la capital del Irak. El Cairo, fundado por los musulmanes en el siglo X, se convirtió en un gran centro cultural en el siglo XIII. En la actualidad es la capital de Egipto y la ciudad más populosa de África. Córdoba, la capital del reino musulmán establecido en España en el siglo VIII, declinó en su importancia tras su reconquista por los reyes cristianos españoles en el siglo XIII, pero es aún una importante ciudad provincial en el sur de España. El primer alquimista árabe del que tenemos antecedentes es Jalid ibn Yazid, que vivió del año 660 al 704. Fue hijo de uno de los primeros califas árabes y pudo haber ascendido al trono al no haber sido por las intrigas palaciegas. Afortunadamente estaba más interesado en la alquimia que en la política. Se retiró afortunadamente de la vida pública y se dedicó a los estudios. Se supone que aprendió alquimia de un griego alejandrino y que escribió muchos libros acerca de este tema. No obstante, el fundador más importante de la alquimia árabe fue Jabir. La vida de Jabir coincidió con el apogeo de la gloria de Bagdad en el siglo VIII. Fue funcionario alquimista de la corte del califa y amigo personal del visir del califa, Jafar. Ambos aparecieron en muchos de los cuentos de las Mil y una noches, después que el visir perdiera su favor y fuese ejecutado. Jabir decidió que resultaba más sano abandonar la corte, por lo que regresó a Al-Kufa, una ciudad a unos 160 kilómetros al sur de Bagdad, donde había nacido. Muchos libros y tratados se atribuyen a Jabir, tanto en realidad que algunos de ellos es posible que fueran escritos por otros alquimistas que pusieron el nombre del famoso alquimista en los libros para atraer más la atención hacia sus obras. En los tiempos antiguos, esto constituía una práctica muy común. Al parecer, Jabir fue un alquimista muy cuidadoso. Escribió las fórmulas para producir un gran número de nuevos materiales. Además, no estaba satisfecho con la noción de que todas las sustancias estuvieran compuestas de 4 elementos, los elementos de Aristóteles. Aparte de esto, se dedicó a desarrollar otras ideas, las cuales tal vez se habían ocurrido ya a otros alquimistas griegos. Jabir consideraba el hecho de que los metales y los metaloides
poseían propiedades muy diferentes. ¿Cómo podían estar ambos compuestos del mismo elemento, sólido, como es la Tierra? Decidió que los metales debían de contener algún principio especial, el cual, cuando se añadía a la Tierra, en diferentes proporciones, producía los diversos metales individuales. Este principio, según Javid, debía de existir en grandes cantidades en el mercurio, porque este metal era líquido y además debía de contener poca tierra sólida. Javid se percató más adelante que algunos metaloides ardían mientras que los metales eran incombustibles. De nuevo, razonó que debía de existir algún principio especial que, añadido a una sustancia, le confería la propiedad de ser capaz de arder. Decidió que el azufre debía de contener ese principio en mayor proporción porque el azufre ardía con mucha facilidad. Su principio de inflamabilidad fue, por tanto, el azufre. Javid llegó a la conclusión de que todas las sustancias sólidas eran combinaciones de mercurio y azufre, es decir, de los dos principios que estos representaban. Además, si por ejemplo se podía alterar la proporción de plomo, se podía convertir este en plomo. En el siglo IX, Bagdad produjo un segundo gran alquimista, aproximadamente conocido como Al-Razi, un nombre que después los europeos cambiaron por el de Rasés. Probablemente era la descendencia persa, puesto que su nombre significa el hombre del Ray, una antigua ciudad cuyas ruinas se encuentran cerca de Teherán. Aproximadamente a la edad de 30 años, Al-Razi visitó Bagdad. Allí, cuenta la historia, quedó fascinado por las historias que escuchó a un boticario acerca de medicina y enfermedades. Al-Razi decidió estudiar medicina y acabó siendo jefe de los médicos del mayor hospital de Bagdad. Al-Razi describió sus experimentos tan cuidadosamente que los modernos estudiosos pueden repetirlos. Describió el yeso blanco, por ejemplo, y la manera en que podía emplearse para formar moldes que mantuvieran en su sitio a los huesos rotos. También estudió la sustancia que conocemos en la actualidad con el nombre de antimonio. Otro médico nacido en Persia, sin duda el más ilustre de los médicos de la Edad Media, fue conocido como Ibn Sina. Después que sus libros fuesen traducidos al latín, se hizo famoso entre los estudiosos europeos con una mala pronunciación de su nombre, que quedó en Avicena. Había nacido en Afchana, cerca de Bujurá, una ciudad al noreste del moderno Irán, y que hoy forma parte de la Unión Soviética. Escribió más de un centenar de libros sobre medicina, algunos de ellos muy voluminosos, e hizo listas de centenares de medicinas y de sus usos. Naturalmente se convirtió en un alquimista, puesto que la mayor parte de las drogas las obtenía por medio de procesos alquímicos. No obstante, fue un alquimista fuera de lo corriente, puesto que no creía que la transmutación fuese posible. En esto se encontraba por delante de su tiempo, pues los alquimistas seguían persiguiendo la transmutación de los metales con creciente ansia. Cada cual deseaba descubrir el secreto de la fácil riqueza. Persiguieron incansablemente una misteriosa sustancia, algún polvo seco y mágico que produciría la transformación en mercurio y azufre y formaría oro. Los árabes llamaron a esa sustancia mágica al-Iksir, de una palabra griega que significa seco, lo cual probablemente quiere decir que los griegos comenzaron primero con la investigación. La palabra se ha hecho de uso corriente entre nosotros como
elixir. Los alquimistas naturales imaginaban que el maravilloso elixir, que cambiaría los metales baratos en oro, también tendría otras muchas maravillosas cualidades. Curaría, por ejemplo, la enfermedad y haría visible que los hombres viviesen para siempre. Incluso hoy a veces hablamos de medicinas como elixires y en la fantasía literaria hablamos del elixir de la vida, que puede hacer inmortales a los hombres.